El político y el científico, por Max Weber. 15. La ciencia como vocación. 3. En el terreno científico es absolutamente seguro que carece de personalidad quien se presenta en escena como empresario, de la causa a la que debería servir. Intenta legitimarse mediante su vivencia y continuamente se pregunta, ¿cómo podría yo demostrar que soy algo más que un simple especialista? ¿Cómo hacer para decir algo que en su forma o en su fondo nadie haya dicho antes que yo? Es esta una actitud muy generalizada que indefectiblemente empequeñece y que rebaja a quien se hace esta pregunta, mientras que, por el contrario, la entrega a una causa y solo a ella eleva a quien así obra hasta la altura, y dignidad de la causa misma. También en este punto ocurre lo mismo al científico y al artista. Pero pese a la existencia de estas condiciones previas, comunes tanto a nuestro trabajo como al del esteta, el trabajo científico está sujeto a una finalidad distintiva que lo separa profundamente del trabajo artístico. La labor científica, en efecto, está inmersa en la corriente del progreso, en tanto que en el terreno del arte no cabe hablar, por el contrario, del progreso en el mismo sentido. Es absolutamente refutable decir que la obra de arte de una época en la que se encuentran a su disposición medios técnicos y conocimientos mucho más profundos acerca de las leyes de la perspectiva, sea simplemente por esto muy superior a otra obra ejecutada en tiempos en los cuales no existían dichos medios, ni se tenía noción de tales leyes, siempre y cuando, claro está, que esta obra haya sido realizada materialmente con exactitud y según la forma de vida, mejor dicho, que para ella se hubiera elegido y tratado su finalidad de acuerdo con las posibilidades artísticas, sin contar con esos medios y esas leyes. Una obra de arte, a la cual se considere en verdad acabada, no podrá jamás ser superada ni envejecerá nunca. Un individuo podrá estimar de distinto modo el valor que esta obra representa para él en lo personal. Sin embargo, de estar una obra verdaderamente lograda en sentido artístico, jamás podrá nadie decir de ella que alguien la supere con otra. Así esta otra igualmente lograda. Con respecto a la ciencia ocurre todo lo contrario. Sabemos bien que lo que hayamos producido se habrá vuelto arcaico dentro de 10, 20 o 50 años. Tal es el destino y el sentido del trabajo científico, a los que se encuentra sometido y entregado opuestamente a todos los demás elementos de la cultura, los cuales no sean sometidos a la misma ley. Cualquier logro de la ciencia implica nuevas cuestiones y tendrá que ser superado y envejecerá irremediablemente. Quien quiera dedicarse a la ciencia debe contar con esto. Existen, claro está, realizaciones científicas que pueden conservar su importancia permanentemente en condición de instrumentos de deleite, dada su calidad artística o como factores previos para el trabajo. Sea como fuere, debemos señalar una vez más que el hecho de ser super rabis debe considerarse no solo como el destino de cada uno de nosotros, sino también la finalidad peculiar que nos es común a todos. Imposible se nos haría trabajar sin la esperanza de que habrá quienes lleguen más lejos que nosotros, en un progreso que por principio no tiene fin. Hemos llegado, pues, al meollo de la cuestión del sentido de la ciencia. Efectivamente, no resulta fácil comprender que aquello que está sometido a esa ley tenga en sí sentido y sea en sí comprensible. ¿Por qué consagrarse a algo que realmente no tiene ni puede tener nunca fin? Como primera respuesta diremos que eso se ejecuta con un propósito práctico, o en términos más amplios, técnico. Esto es, para que podamos enfocar nuestro proceder práctico en función de las expectativas que nos brinda la experiencia científica. Naturalmente, esta es una respuesta cabal, pero solo tiene significación para el hombre práctico. Sin embargo, ¿cuál es la actitud interior del hombre de ciencia con respecto a su profesión? Siempre que se dedica a ella, claro está. Él afirma que está consagrado a la ciencia por la ciencia, ajeno por entero a que otros vayan a lograr con ella triunfos técnicos o económicos,
o alimentarse, vestirse, alumbrarse o mejor gobernarse. Ahora bien, ¿en qué sentido cree él que debe consagrarse a la creación de algo cuyo destino tiende necesariamente a envejecer? ¿Que debe abismarse en esta empresa fraccionada en parcelas de especialidades y sin meta definitiva? Para contestar a esta pregunta se requieren algunas consideraciones de regla general. El avance de la ciencia constituye una parte, la de mayor importancia, de ese proceso de dedicación a su cultivo al que estamos sometidos y frente al cual, por lo demás, se suele adoptar una actitud sumamente negativa en estos tiempos. Antes que nada, procuremos analizar con toda serenidad, desde el punto de vista práctico, el significado de esta racionalización intelectual, operada a través de la ciencia y de la técnica dirigida científicamente. Significa tal vez que hoy en día, cada uno de los que estamos reunidos en este recinto, por ejemplo, tiene una conciencia de sus propias condiciones de vida mucho más precisa que la que tenía un indio o tiene un hotentote. Eso es difícil que sea verdad. De no tratarse de un físico, cualquiera de los que viajan en un tranvía, sin duda, no tendrá idea de cómo ni por qué se moviliza aquello. Mas, después de todo, no necesita saberlo. Es suficiente para él contar con la conducción del tranvía y decidir así su propia manera de proceder. Pero no se interesa por saber cómo se puede fabricar un tranvía que funcione. El salvaje tiene muchos más conocimientos que nosotros sobre los instrumentos que utiliza. Si se tratara de cómo emplear el dinero, me atrevería a apostar que, no obstante encontrarse aquí algunos economistas, las respuestas serían distintas entre sí, y tantas como las personas interrogadas acerca de por qué con una misma suma de dinero se pueden comprar, según sea la ocasión, cantidades muy diversas de una misma cosa. Sin embargo, el salvaje sabe muy bien de qué modo conseguirá el alimento de todos los días y cuáles son las instituciones a las que debe recurrir para que le ayuden a ello. Así pues, el progreso de la intelectualización y racionalización no representa un ascendente conocimiento global de las condiciones generales de nuestra vida. El significado es otro. Representa el entendimiento o la creencia de que en un momento dado, en el momento que se quiera, es posible llegar a saber, por consiguiente, que no existen poderes ocultos o imprevisibles alrededor de nuestra existencia. Antes bien, de modo opuesto, que todo está sujeto a ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Con esto queda al descubierto, sencillamente, que lo mágico del mundo está excluido. A la idea de salvaje, el cual aún cree que tales poderes existen, nosotros no tenemos que valernos de medios que obren efectos mágicos para controlar a los espíritus o incitarlos a la piedad. Esto es algo que se puede lograr por medio de la técnica y la previsión. He ahí, en esencia, el significado de la intelectualización. Bien, ahora cabe preguntarnos si todo este proceso de liberación de la magia, que en la cultura occidental viene prolongándose desde hace miles de años, si todo este progreso en el que la ciencia se va introduciendo como parte integrante y fuerza propulsora tiene algún sentido que vaya más allá de lo meramente práctico y técnico. Este es el problema que se encuentra planteado de un modo ejemplar en la obra de León Tolstoy, que desemboca en él por una vía privativa. Su reflexión se va concentrando a cada momento en un solo tópico: si la muerte constituye o no un fenómeno que tenga sentido. La respuesta que da es que la muerte, para el hombre con cultura, no lo tiene. La vida civilizada de cada individuo, emplazada en el progreso, en lo infinito, es incapaz, según su propio sentido, de fin alguno. Invariablemente existe un progreso más allá de lo ya alcanzado, y no hay mortal que pueda escalar las cumbres entalladas en la infinitud. El propio Abraham, o uno de aquellos campesinos de antaño, moría viejo y saciado de vivir, debido a que se encontraba dentro del círculo orgánico de la existencia. Asimismo, porque conforme a su sentido inherente, había ya recibido de su vida, al fin de sus días, cuando podía ofrecer la existencia, y también porque ya no quedaba para él enigma alguno que le despertara deseos de descifrarlo. Así, podía considerarse satisfecho. Veamos ahora, a la inversa,
al hombre fruto de la civilización, inmerso en un mundo que se enriquece continuamente con saberes, diferentes ideas y nuevos problemas. Podría sentir el cansancio de vivir, mas nunca la saciedad de la existencia, pues no le habrá sido posible captar nunca más que una misma partícula de aquello que la vida espiritual esclarece, pero que al fin y al cabo no es sino algo efímero, jamás definitivo. Por lo tanto, para él la muerte está privada de sentido, y tampoco lo tiene la cultura en cuanto tal, puesto que es ella precisamente la que, con su insensato avance acelerado, deja a la muerte sin ningún sentido. Esta es la reiterada nota fundamental del arte de Tolstói en cada una de sus últimas novelas. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Se nos ocurre preguntarnos, ¿qué es el progreso en cuanto tal? ¿Es que el progreso en cuanto tal tiene un sentido al que se pueda conocer, que vaya más allá de lo meramente técnico, en cuya virtud su utilidad llegue a constituir una vocación significativa? Es ineludible el planteamiento de este problema, pues ya no atañe únicamente a la de la vocación del científico, es decir, al significado que la ciencia tiene para aquel que se consagra a ella. Antes bien, se trata de algo distinto, esto es, definir qué es la vocación científica considerada en la vida entera de la humanidad y cuál es su valor. Llegados a este punto, sobresale la extraordinaria diferencia que existe entre los tiempos idos y el presente. Recordemos juntos a la prodigiosa escena que Platón nos describe en el libro séptimo de la República. En una caverna se encuentra un grupo de hombres encadenados. Sus rostros están dirigidos frente a una pared de fondo y sus espaldas dan contra la luz, de modo que únicamente pueden ver las sombras proyectadas en el muro, tratando de descubrir la relación que existe entre ellas. Uno de los hombres consigue, por fin, romper las cadenas. Se vuelve y dirige su mirada hacia el sol. Cegado, se mueve a tientas y avanza. Balbuceando, comienza a describir lo que ve. Los otros hombres lo llaman loco. Sin embargo, paulatinamente, el liberado se acostumbra a ver en la luz. Entonces, se impone la tarea de acudir allí donde permanecen sus compañeros, con objeto de liberarlos de sus cadenas y conducirlos hasta la luz. Este hombre representa al filósofo. La luz del sol es la verdad de la ciencia, que no persigue apariencias ni sombras, sino que va en busca del verdadero ser. ¿Hay quien tenga en la actualidad una actitud similar respecto a la ciencia? Diríamos que entre los jóvenes predomina más bien un sentimiento opuesto. Todas las estructuras intelectuales de la ciencia constituyen para la juventud actual un reino ultraterreno de abstracciones artificiales que trata, sin jamás lograrlo, de aferrar entre sus macilentas manos la sangre y la savia de la vida real. Precisamente lo que para Platón no era más que un juego de sombras en el muro, es aquí, en la vida, el palpitar de la auténtica realidad. Fuera de eso, todo son fantasmas vacíos que se apartan de la realidad. ¿Cómo es posible que llegara a producirse este cambio? El fogoso entusiasmo que anima la República de Platón es explicable, finalmente, gracias al descubrimiento del concepto como una de las más eficaces herramientas del conocimiento científico. Se debe a Sócrates la revelación de sus alcances, aunque no se le impute como al único creador de la valoración del concepto. Para entonces podían encontrarse elementos lógicos en el escenario hindú, muy semejantes a los aristotélicos, bien que puede decirse con entera sujeción a la verdad que fuera de Grecia no se tenía, a pesar de ello, noción entera de su importancia, pues sería entre los griegos donde por primera vez se le concebiría como instrumento hábil merced al cual podía situarse cualquier persona en torno a la lógica para no evadirse de ella, a menos de confesar que no se sabe nada, o bien que esta y no otra es la verdad eterna, que en sentido opuesto al de las acciones y los impulsos de los hombres, no dejará de actuar jamás. Esta y no otra fue la inaudita experiencia intelectual de los discípulos de Sócrates. De esta noción parecía deducirse necesariamente que una vez hallado el concepto de lo bello, de lo bueno, de lo heroico, del alma o de cualquier otra cosa, podría encontrarse también la esencia de su verdadero ser.
para quedar abierta de esa suerte la vía que permitiese enseñar y aprender la forma justa del comportamiento de la existencia y, sobre todo, del cumplimiento de los deberes del individuo como ciudadano. El ateniense de pensamiento radicalmente político hace que todo dependa, de hecho, de esta única cuestión decisiva, cuyo conocimiento y conceptuación constituye el sentido más profundo de la ciencia.